Bienvenidos. En este video vamos a ver qué ocurre en el circuito RL cuando nosotros desconectamos el circuito de nuestra fuente. Como vimos en el video anterior, cuando cerramos nuestro interruptor en T igual a 0, nuestro inductor se cargó magnéticamente. En este video vamos a partir de la condición de estado estable, es decir, que la corriente en el inductor ha alcanzado su valor máximo y que se le va a desconectar súbitamente de la fuente. Y vamos a ver qué pasa, algo muy interesante cuando ocurre esto. Hemos visto que el voltaje en el inductor va a ser igual a la inductancia por la primera derivada de la corriente con respecto al tiempo. Entonces estamos suponiendo que la corriente va a tener un valor constante en la condición de estado estable. Y vamos a ver qué pasa en el momento que nosotros desconectamos la fuente. En ese momento la corriente va a ir rápidamente hacia cero. No va a decaer de manera instantánea, pero va a decaer muy rápidamente. El voltaje sí puede decaer de manera instantánea, pero la corriente va a seguir una trayectoria como esta, por lo que la primera derivada de I con respecto al tiempo va a tender a menos infinito porque la pendiente es negativa, es decir, el voltaje en L va a tender a infinito. Por lo que este tipo de circuitos se utilizan para generar chispas, como las que utiliza el sistema de encendido de un motor de combustión, o si tienen ustedes en su casa una estufa o un boiler con encendido electrónico, verán que genera una pequeña chispa. Esta chispa tiene un alto voltaje y la forma en que se genera es a través del uso de una bobina. Estos efectos reciben el nombre de transitorios. Para tener un control sobre este circuito y controlar este voltaje L, lo que vamos a hacer va a ser introducir una segunda resistencia R2, con la cual nosotros vamos a poder tener cierto control sobre nuestro circuito. Vamos a ver qué va a pasar en el momento en el que abrimos nuestro interruptor. Nosotros lo vamos a abrir en un tiempo, vamos a considerar este tiempo igual con 0, que va a ser un tiempo diferente al tiempo que asumimos en el primer video. Entonces voy a plantear una ecuación basada en la ley de voltajes de Kirchhoff. Esta va a ser mi corriente. Vean que la dirección de la corriente va a ser la misma dirección que la corriente en estado estable. Es decir, el inductor va a proveer cierta inercia a la corriente del circuito. Entonces voy a definir, sea más, menos. Entonces voy a tener que el voltaje en el inductor más el voltaje en la resistencia 2 más el voltaje en la resistencia 1 va a ser igual con 0. Es decir, el voltaje en el inductor va a ser igual a menos el voltaje en la resistencia 1 más el voltaje en la resistencia 2. Vean que en el instante en el que abrimos el circuito, la resistencia 2 va a tener un voltaje que va a ser igual al del voltaje de la fuente, únicamente en el instante en que lo abrimos. Entonces, a partir de mi ley de Ohm, yo sé que el voltaje en la resistencia 1 va a ser igual a la resistencia 1 por la corriente, y mi voltaje en la resistencia 2 va a ser igual a la resistencia 2 por la corriente, que es la misma para ambos casos. Entonces voy a tener que el voltaje en el inductor va a ser igual a R1 menos por la corriente más R2 por la corriente. Entonces yo puedo factorizar y voy a tener que el voltaje en el inductor va a ser igual a menos R1 más R2 por I. Está ahí en mi nuevo T igual con 0, cuando abra el circuito, va a ser igual a mi corriente en estado estable, que como vimos en el video anterior, va a ser igual al valor de la fuente dividido entre mi resistencia 1. Es decir, el voltaje en L, en el momento en que abrimos el circuito, va a ser igual a menos R1
más R2 por el valor de mi voltaje de la fuente entre R1. Esto lo podemos volver a escribir de la siguiente manera. Va a ser igual a menos 1 más R2 entre R1. Y esto va a ser multiplicado por el voltaje de mi fuente. En general, R2 va a ser mucho mayor a R1, por lo que va a ser un número muy grande negativo. Vamos a calcular la corriente para tiempos mayores a 0. Entonces yo voy a plantear mi ecuación siguiendo la ley de voltajes de Kirchhoff. Ahora voy a sustituir mi voltaje en el inductor por la ecuación que yo conozco para conocer el voltaje en el inductor. Entonces va a ser de la siguiente manera. Vamos a ver que L por mi diferencial de I entre mi diferencial de tiempo va a ser igual a menos R1 más R2 por mi corriente, que es esta expresión que habíamos obtenido en este punto. Y lo vamos a resolver de manera muy similar a como lo hemos resuelto en los ejercicios anteriores. Entonces voy a tener que mi diferencial de I entre I va a ser igual a menos R1 más R2 por L. Yo voy a calcular por mi diferencial de tiempo. Yo voy a calcular la integral en ambos lados de la ecuación. Del lado izquierdo va a tener que va a ser igual al logaritmo de I, o al valor absoluto del logaritmo de la corriente. Va a ser igual a menos R1 más R2 por L por T más C. Aquí voy a soltar algunos pasos que son muy similares a como los vimos en el video anterior. Y voy a obtener que mi corriente de T va a ser igual a una constante K por E a la menos R1 más R2 entre L, donde K va a depender de condiciones iniciales y K, en este caso, va a ser igual a mi corriente inicial, que es mi corriente en el tiempo cero. Como lo calculé aquí, eso sería multiplicado por T. Es decir, esto lo puedo escribir como el valor del voltaje de la fuente entre R1 por E menos T entre tau, donde mi nueva constante de tiempo va a ser igual a L dividido entre R1 más R2. Y este sería el valor de mi corriente para tiempos mayores a 0. Para obtener el voltaje del inductor simplemente vamos a aplicar esta ecuación, es decir, voy a derivar y multiplicar por L. Entonces voy a tener que el voltaje a la salida, el voltaje en T, va a ser igual a L por mi primera derivada de I con respecto al tiempo, o L que va a multiplicar a T entre R1, que a su vez va a multiplicar a menos R1 más R2 entre L por mi exponencial de menos R1 más R2 entre L por T. Obviamente esto se va a eliminar. Y acá va a quedar que mi voltaje en L va a ser igual a E, a menos E, que va a multiplicar a 1 más R2 entre R1 por E a la menos R1 más R2 por T entre L. Vamos a ver gráficamente cómo se vería este resultado. Entonces, el voltaje en mi inductor, aquí estoy combinando los resultados que obtuvimos en el video anterior con los que tenemos en este video. Aquí es el punto en el que se abre el interruptor.
Como vimos anteriormente, el voltaje en el inductor va a ir decayendo conforme al tiempo hasta que se convierte en un circuito cerrado. Ahora, cuando abrimos el interruptor, vamos a tener una descarga eléctrica con este valor, que va a ser igual a menos 1 más R2 entre R1 por el voltaje de la fuente. Y posteriormente, a medida que se vaya disipando la energía a través de las resistencias, mi voltaje en el inductor va a tender a 0. Vamos a ver qué pasa con la corriente. Como vimos en el primer video, en la primera etapa, la corriente va a ir aumentando hasta llegar a este valor, que sería el valor de voltaje de la fuente entre R1, que olvidé poner el R. Y cuando yo abro el circuito, vean que va a decaer la corriente y va a tener una constante de tiempo diferente. Este es para el circuito cuando se cierra el interruptor. Este es cuando se cierra. En este caso es cuando se abre. Vean que la constante de tiempo va a ser más pequeña. En este caso, vean que el numerador es igual. En el denominador vamos a tener R1 en ambos casos, pero en este caso vamos a añadir el valor de la resistencia 2, donde hemos dicho que la resistencia 2 va a ser mucho mayor a la resistencia 1. Vamos a ver ahora qué pasa con el voltaje y las resistencias. La corriente va a ser la misma para ambas resistencias, entonces va a seguir esta misma función de corriente. Por lo que vean, tiene la misma forma para la resistencia 1. Que es esta resistencia. Entonces, debido a que sabemos que el voltaje en la resistencia 1 va a ser igual a la resistencia 1 por mi corriente. Es decir, estamos multiplicando este valor por R1, únicamente nos va a quedar el valor de la fuente y va a decaer en función del tiempo de esta manera. La resistencia 2 se va a comportar de una manera diferente. En la resistencia 2 nosotros pusimos entre la resistencia 1 y mi punto de tierra. Cuando el interruptor está cerrado, va a tener el mismo voltaje que mi fuente, por lo que va a tener un valor constante hasta que yo abro el interruptor. Cuando abro el interruptor, el voltaje en la resistencia 2 va a aumentar considerablemente con signo negativo y posteriormente va a decaer a medida que la energía se empieza a disipar a través de las resistencias. Es todo por este video. Ahora saben cómo se generan las chispas en las bujías de sus automóviles y al encender su estufa.